Hoy os traigo un vídeo espectacular de dos fragancias increíbles para primavera-verano, con ese aroma a mango que tanto gusta, que tanto nos atrae en esta época estacional de verano y primavera. Dos fragancias exquisitas y dos fragancias que, como habéis visto en la portada, son dos fragancias espectaculares. Vamos a ver si se parecen o no se parecen y vamos a detallar las diferencias que existen entre ambas fragancias. Para aquellas personas que quieran saber si adquirir Porthos o adquirir Narcótica Limonata, este vídeo os va a servir de ayuda. Comenzamos y os desgloso las diferencias que existen entre ambas fragancias para que podáis decidir qué fragancia os puede interesar más en función de vuestros gustos, en función de vuestra economía y en función de dónde estéis viviendo y la posibilidad de adquirirlas o no. Vale, vamos a empezar hablando de la fragancia de Porthos. ¿Qué tenemos en Porthos? Tenemos una fragancia es que ya la salida es un espectáculo. La salida es una sensación aromática, tropical, en la que se percibe ese aroma de mango dulce, que esto es una locura. Muchos tachan a esta salida o a este aroma de mango como uno de los aromas de mango más realistas que han olido. El aroma de mango conseguido en esta fragancia no es a través de un aceite esencial, puesto que la fragancia, el aroma de mango, perdón, como aceite esencial no existe. Es decir, el aceite esencial de mango no existe. Por lo tanto, esto es conjunción de la unión de varias moléculas químicas o de una composición química que te da esa sensación aromática de mango. Y aquí tenemos en la salida tres notas, ¿vale?, que hacen que percibamos esa sensación de mango. Una es la piña, la otra es el maracuyá y la otra el jengibre. ¿Ok? Ambas, con sus características, van a dar esa sensación aromática de mango maduro. Tanto la piña por su carácter dulce y afrutado, el maracuyá por esa sensación ácida que nos puede aportar y el jengibre por esa parte cítrica y picante que puede aportar, que puede dar esa sensación como fibrosa de la cáscara del mango. Como ya he dicho, una salida dulce, tropical. ¿Qué tenemos en limonata? Pues limonata parte o sale con una salida diferente a la de Porthos. Limonata, la salida se siente cítrica. Esa sensación cítrica dura como alrededor de unos 10 minutos, 15 minutos más o menos. Y ya a partir de esos 10 o 15 minutos empezamos a notar la incidencia del mango. Un mango que se encuentra en el corazón. Y ya pasamos a las etapas de transición de ambas fragancias. ¿Por qué? Porque en esa etapa de transición va a ser cuando vamos a notar nosotros las diferencias de ambos mangos. Donde tenemos en Porthos un mango dulce tropical, en limonata tenemos una fragancia en la que sentimos un mango ligeramente más verde e incluso más realista, diría yo, que la de Porthos. Ese mango de limonata va a venir formado por higo y por jengibre. No es tan dulce como se siente en Porthos. Aquí se siente más verde, más aromático, dos fragancias en las que esa sensación aromática del mango cada vez van siendo más semejantes y más parecidas. Los ajustes de tuerca que tienen en esa transición hacia el secado de ambas fragancias son debidos a las notas salinas que ambas fragancias tienen. En este caso, en Porthos tenemos la nota de yodo y en limonata tenemos notas marinas. ¿Qué diferencia una de la otra? En Porthos se siente más ese aroma salino, como esa brisa marina proveniente del mar, que en la de limonata. En la de limonata tenemos más una sensación refrescante, limpia, porque en el secado va a formar parte muy importante del secado de limonata el ambroxan. Un ambroxan que junto con las maderas van a dar incluso hasta cierto carácter
limpio y amaderado a la fragancia a medida que va transicionando hacia el secado. Ojo, que no quiere decir que se empiecen a diferenciar. Estoy diciendo que si queremos hilar muy fino y ver las diferencias que existen entre ambas fragancias a medida que van transcurriendo cada una de sus etapas, esta sería una diferencia muy, muy fina. Es decir, tienes que ponerte las dos fragancias una al lado de la otra e ir comparando e ir oliendo una al lado de otra. Y vais notando como en una tiende más a esa parte salada, marina, dulce, tropical, y la otra tiende más a esa parte verde limpia del mango. Pero la sensación aromática del mango en ambas fragancias, a medida que van secando, se van acercando, van siendo cada vez más similares. Llega un momento en que en el secado las dos fragancias se parecen muchísimo. No son fragancias iguales, pero sí fragancias que tienen una vibra muy, muy parecida. Es decir, dos fragancias que si yo tengo, por ejemplo, Port Hall, no adquiriría limonata. Tengo limonata, no adquiriría Port Hall. Que también tienen sus pequeñas diferencias en el rendimiento, pero dos fragancias que la diferencia en el rendimiento, para mí, bajo mi punto de vista, no es definitiva. ¿Por qué digo eso? Porque la diferencia puede ser a lo mejor en el performance, en la duración, puede ser 1 hora o hora y pico más. Si es cierto que Port Hall tiene una salida espectacular y limonata, la salida cítrica no es tan potente, es buena, pero no es tan potente como la salida de Port Hall. En cuanto a la estela, las dos tienen una estela espectacular. Port Hall es una fragancia que en Europa podemos llegar a encontrar entre comillas, más fácilmente que la de limonata, porque limonata, a no ser que la adquieras fuera de Europa, que yo sepa, es imposible adquirirla. No sé si existe centro de distribución en Europa, pero que yo sepa, no, hay que adquirirla fuera. Son las diferencias que yo encuentro principales entre ambas fragancias. Dos fragancias espectaculares con esa sensación aromática al mango que os harán destacar en esta primavera y verano, dos fragancias exquisitas, donde prácticamente las diferencias están en su etapa de salida y transición. Si hilas muy fino y si tienes los dos perfumes mano con mano, es como lo vas a notar más o menos. Dos fragancias que para mí, si eres una persona que no eres reseñista, que no eres coleccionista y quieres escoger una fragancia de mango y estás por una de estas dos, yo te diría que adquiriendo una no es necesario adquirir la otra. Bajo mi punto de vista, Port Hall es más accesible, fácil de comprar que Narcótica, la de limonata. Ahora, si vosotros conocéis un lugar en Europa donde distribuyan Narcótica, pues dejádmelo en los comentarios y os lo agradeceré, porque posiblemente compre la de Narcótica. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado. Si es así, dadle al like, compartir y comentarme qué os parece ambas fragancias, si sois más del team Port Hall o si sois más del team limonata. Y por favor, si alguien conoce aquí en Europa o en España donde vendan Narcótica, que me lo deje en los comentarios, ¿vale? Un saludo, chao.